Muy buenas tardes, hermanos. Hoy quiero compartir un tema sobre el bautismo, como dice la descripción: bautismo, muertos y resucitados. Vamos a empezar la transmisión. Nada más déjenme compartir por aquí. Déjenme compartir la transmisión. Un momentito. Vamos a estar hablando sobre si el bautismo por sí solo hace algo. Muchos niegan de que el bautismo sea de regeneración del hombre, un nuevo nacimiento, y ahorita pues vamos a estarlo viendo con el catecismo y con la Biblia. ¿Qué es lo que dice el catecismo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si el bautismo regenera o solamente es un requisito o un cumplimiento que uno lo hace solamente para obedecer, o si en verdad el bautismo hace algo en el hombre, si lo transforma, si lo regenera. Ahorita vamos a estar leyendo el catecismo que nos dice, y vamos a también estar viendo la Biblia también, a ver qué nos dice. Saludos a todos los hermanos que se están conectando. Saludos a nuestro hermano José Rodríguez. Buenas noches. Dejen ver aquí a ver si puedo compartirlo. Un momentito, ¿sí? Aquí está, dejen compartirlo. Compartir. Listo, ya está compartido. Bueno, pues primeramente vamos a ponernos en las manos del Señor, en las manos de Dios, para que nos dé esa luz que necesitamos para poder enseñar y poder dar a entender de lo que es el bautismo, de lo que hace, porque pues ahorita lo hemos tomado como cualquier cosa, y el bautismo siempre lo ha visto la Iglesia como algo muy importante. Vamos a empezar con el catecismo que nos dice sobre el bautismo. En el numeral 1213. Aquí ya en el numeral 1213 nos habla de una regeneración, pero no solamente lo vamos a ver con el catecismo, porque muchos dicen que el catecismo es algo que no va con las escrituras. Lo vamos a ver con el catecismo, y lo vamos a complementar con las escrituras para que vean que lo que enseña el catecismo lo dice la escritura, solamente que el catecismo nos ayuda a entender las escrituras. Es el magisterio, es nuestro maestro que nos enseña a entender. Dice en el numeral 1213, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, la puerta que nos abre esa vida en el Espíritu, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. El bautizado ya puede participar de los demás sacramentos. Es la puerta que nos abre a los demás. Por eso el bautismo, por el bautismo podemos participar de los demás. El bautismo es el primero de los sacramentos. Sin el bautismo no podemos participar de ningún sacramento. Y aquí es lo que me interesa, porque estamos hablando, el tema se llama bautismo, muertos y resucitados. Dice el catecismo: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados. Escuchen esta palabra, regenerados, como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento de la regeneración por el agua con la palabra. Aquí el catecismo nos enseña muy claramente que por el bautismo somos regenerados. Recuerden que nosotros veníamos arrastrando un hombre viejo. Nosotros, por el pecado de nuestros primeros padres, al nacer estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia. Y nuestro Señor Jesucristo instituyó este sacramento para regresar esa amistad con Dios Padre, del hombre con Dios Padre. Miren, y vamos a leer en Mateo 3:13, para ver algo de lo que es un sacramento. Porque la materia, pues todos la conocen, es el agua, pero ¿qué ocurre realmente en el bautismo? Y lo vamos
a ver en Mateo 3:13, cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, sabemos pues que Él no lo necesitaba, pero dice en la Escritura que era para cumplir toda justicia. El bautismo es para cumplir la justicia de Dios. Si el Señor se bautizó, es para enseñarnos que el bautismo era necesario, y vamos a ver qué ocurre en ese bautismo, porque lo que ocurre ahí sigue ocurriendo en cada persona que se bautiza. En el Evangelio de Juan 3:5, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice: nadie puede ver el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y ahí, cuando el Señor es sumergido por Juan, ocurre algo hermoso, y eso es lo que pasa en cada bautismo, en cada persona que se bautiza. Vamos entonces a leer Mateo 3:13. Así nos dice Mateo 3:13. Lo vamos a leer desde el 15. Les voy a dar un pequeño resumen o una enseñanza de cómo llega nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Juan estaba bautizando para invitar a la conversión, para preparar nuestro corazón a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, en ese bautismo de arrepentimiento, Él se acerca, y por eso Juan lo trata de disuadir de que Él no puede ser bautizado, pues sabiendo que Él no lo dice. En Juan 3:15 dice: Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Aquí enseña nuestro Señor Jesucristo que el bautismo es cumplir como debe hacerse, cumplir con toda justicia. El bautismo es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo les da a los apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le da a su iglesia, y la iglesia sigue haciendo esto, bautizando y después enseñando. Dice, entonces Juan aceptó, y aquí es lo que les digo, hermanos, lo que ocurre en un sacramento. En el sacramento del bautismo esto ocurre aunque no lo veamos, pero verdaderamente esto ocurre. Nace un hombre nuevo, se abre el cielo y el bautizado recibe el Espíritu Santo. Dice, una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Primer punto. ¿Qué pasa cuando una persona es bautizada? El primer punto es abrirse el cielo. Se abre el cielo que estaba cerrado, que ese hombre adánico, el hombre viejo, tenía cerrado el acceso, recordando que expulsado nuestros primeros padres del paraíso, tenían cerrado el acceso al paraíso. Nuestro Señor allá en Génesis dice que puso unos querubines para que el hombre no entrara, cuidando la entrada al paraíso y cuidando el árbol de la vida. Entonces, en el bautismo se vuelve a abrir ese paraíso, hermanos. Fíjense lo que ocurre. Dice, en ese momento se abrieron los cielos. En cada bautizado, hermanos, se abre el cielo para él. Eso no quiere decir que por solamente ser bautizados ya estamos salvados. No, se abre el cielo y ya es el proceso que sigue, que nosotros vamos creciendo en la fe, nos vamos santificando para que esas puertas no se vuelvan a cerrar. Pero el primer paso que hace el bautismo es abrir el cielo. En ese momento se abrieron los cielos. Se fue la transmisión, pero creo que ya seguí. En ese momento, bendiciones a todos los hermanos que se están conectando, bendiciones al hermano Tito. Entonces, el primer punto, se abre el cielo para el bautizado, ese cielo que había sido cerrado, habíamos sido expulsados del paraíso, y por el bautismo se vuelve a abrir el cielo. Y recibimos el Espíritu Santo, el segundo paso, acuérdense. Se abre el cielo y el Espíritu Santo baja en figura de paloma y se posa sobre nuestro Señor Jesucristo. Y se posa en cada bautizado y entra a habitar en esa personita, en ese niño que es bautizado. En cada persona que se bautiza ya es
propiedad del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Y ocurre otra cosa muy hermosa también. Estos son dos puntos. Se abre el cielo, se recibe el Espíritu Santo. Veamos el tercer punto de lo que ocurre en el bautismo. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, esto ocurre en cada bautizado. En cada bautismo el Señor, nuestro Padre, nos recibe como hijos. Somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Somos regenerados y se nos regresa la gracia santificante. Este es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. Por el bautismo, hermanos, pasamos a ser hijos de Dios, a ser amados del Padre. Somos regenerados y somos adoptados a través del bautismo. Entonces, sí, quedó claro estos tres puntos, hermanos, de lo que ocurre en cada bautismo, en cada persona que se bautiza. El bautismo es bien importantísimo, hermanos, importantísimo. Ahorita le están quitando mucho peso, dicen que no es importante, que no hace nada, pero el bautismo regenera. Vuelve a aquel hombre viejo. Ahorita lo vamos a ver en las Escrituras. Vamos en Romanos 6, 3, 4, hermanos, nos enseña muy claro el nombre de este tema. El nombre de este tema es bautismo, muertos y resucitados. Y en Romanos 6, 3, 4 vamos a ver cómo somos muertos y resucitados. Lo que decía el catecismo lo va a decir en Romanos 6, 3, 4. Y vamos a leer primero el numeral, que también va de la mano con esta cita. Nos dice así. Es el numeral 1215. Dice, es el 214. Aquí sí, en 1214 dice, este sacramento recibe el nombre del bautismo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante al que se celebra bautizar. Bautizar en griego, pues todos sabemos que significa sumergir, pero aquí nos va a enseñar en qué nos sumergimos. Introducir dentro del agua, la inmersión en el agua. Fíjense lo que simboliza el agua. En el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo. Por eso el tema se llama bautismo, muertos y resucitados. El agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Es el numeral 1214 y lo vamos a complementar con la Escritura. Todo lo que dice el catecismo está complementado con la Escritura. Vamos a ver cómo nos dice la Escritura, cómo en el bautismo somos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados a una nueva criatura. Está en Romanos 6, 3, 4. Dice en Romanos 6, 3, 4. Dice... Muchos no lo saben, hermanos. Muchos no saben esto de lo que estoy hablando. Muchos creen que el bautismo es un rito cualquiera, pero ocurre algo muy importante, como ya les expliqué lo que ocurre, los primeros pasos, y ocurre también de que somos sepultados y resucitados. Está en Romanos 6.3, así empieza, en Romanos 6.3, dice, ¿no saben que todos nosotros... Es como pregunta, porque muchos no lo sabemos, hermanos, y hoy queremos saberlo. Hoy el Señor nos está enseñando qué es lo que ocurre en el bautismo y cómo es de importante y cómo lo ve la iglesia y cómo ha sido visto desde siempre, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:5, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Dice en Romanos 6:3, apunten esta cita para que la lean y la relean, para que se den cuenta qué ha pasado con nosotros. Nosotros todos los que somos y hemos sido bautizados, nosotros estamos muertos, hermanos. Estamos muertos y nosotros muchas veces queremos resucitar ese hombre muerto y seguir esclavos del pecado. Pero acuérdense que ese hombre de pecado ha sido muerto en el bautismo. Pero la libertad se nos deja.
En el bautismo no es que se nos quite la libertad se deja. Solamente en el bautismo el Señor Jesucristo sana nuestro libre albedrío para que ya sanado nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, ya podamos responder a Él. Lo que no podía hacer el hombre viejo, muy difícilmente lo podía hacer. Ya en el bautismo el hombre nuevo ya es sanado su libre albedrío y ya puede decidir por Él. Antes decidíamos siempre por el mal. Pero ahora ya por el bautismo tenemos sanada nuestra libertad y podemos decidirnos por Él. Tenemos una libertad más libre. Nosotros somos liberados del pecado a través del bautismo. El Señor nos rescata, nos libera del pecado, nos quita toda esa carne pecadora, nos quita todas esas inclinaciones al mal y somos resucitados. Dice en Romanos 6:3, como pregunta: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Vean, Pablo aquí pregunta porque muchos no lo sabemos. Pablo también nos pregunta a nosotros una pregunta muy importante que tenemos que contestar y tenemos que entenderla, meterla en nuestro corazón, saber que nosotros ya hemos sido muertos en el bautismo a ese hombre viejo y hemos resucitado como nuevas criaturas. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por ese bautismo, por el bautismo, hermanos, lo que ocurrió cuando nos bautizaron, por ese bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, en el bautismo somos injertados en nuestro Señor Jesucristo, somos injertados a esa iglesia, a ese pueblo nuevo. En el bautismo somos injertados en Cristo. También compartiremos su resurrección. Entonces, aquí ya nos enseñó Pablo que nosotros en el bautismo fuimos sumergidos en la muerte, fuimos a la cruz, ahí clavó nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados, todos esos preceptos, todo eso que nos acusaba, nuestro Señor Jesucristo lo lleva a la cruz y nos resucita como criaturas nuevas. Pero aquí en el versículo 6, Pablo nos enseña también algo muy hermoso, que yo tampoco lo entendía, pero pues leyendo la Escritura poco a poco lo vamos a entender. Dice, como ustedes saben, ya aquí Pablo le habla a personas que lo saben. Muchas veces nosotros somos bautizados y no lo sabemos. Como ustedes saben, el hombre viejo, ¿recuerdan que les había hablado de un hombre viejo? Nosotros éramos esos hombres viejos que por el pecado de nuestros primeros padres nacemos destituidos de la gloria de Dios, sin la gracia santificante. Pero en el bautismo, dice Pablo, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. En el bautismo ese hombre viejo es crucificado con nuestro Señor Jesucristo, nos sumergimos en su muerte. Las fuerzas vivas del pecado, oigan lo que ocurre también en el bautismo. Esas fuerzas vivas del pecado, lo que les decía, la inclinación al mal, eso que no nos permitía poder responder libremente a ese plan de salvación que tiene Dios con los hombres, esas fuerzas vivas del pecado no nos permitían decirle al Señor sí al plan de salvación, sí quiero estar contigo, quiero vivir contigo, sino que éramos desobedientes. Nuestro Señor Jesucristo quiso en ese sacramento llevar toda esa carne pecadora y resucitar un hombre sanado, para que podamos responder a su plan libremente, sin ser hostigados por esa concupiscencia que estaba muy afectada por el hombre viejo. Con Cristo las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas. En el bautismo las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto?
Dice Pablo, hemos muerto. No es cierto y pregunta, porque muchos no sabemos que hemos muerto en el bautismo. Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Así que hermanos, pues aquí nos enseña la palabra de Dios que por el bautismo nosotros, ese hombre viejo es sepultado. Ese hombre adánico, ese hombre destituido de la gracia de Dios, por el bautismo recibimos esa gracia santificante, somos sanados, lo dice la palabra. Lo dice la palabra, no son palabras mías, sino la palabra de Dios. Aquí en Romanos, por eso les digo que la lean varias veces, porque para entenderla, Romanos 6:3 nos habla muy claramente qué hace el bautismo y cómo nos regenera. Ahora vamos a leer la regeneración del bautismo, cómo nos hace hombres nuevos. En el numeral 1215 del Catecismo dice así: este sacramento es llamado también baño de regeneración. Ahorita lo vamos a leer en la Escritura, en Tito 3:5. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento. Significa y lo realiza. Muchos no creemos que el bautismo haga esto. Muchos creemos que es un rito cualquiera, pero fíjense lo que nos enseña el catecismo, el magisterio, que nos explica las escrituras, y ahorita lo vamos a ver con Tito 3:5. Dice, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Y da una cita que ya la hemos estado dando, Juan 3:5. Y vamos a leer también nos da esa cita de Tito 3:5. Vamos a leer, muchos han negado esta cita como de que nos hable del bautismo. Tengo unos hermanos reformados, saludo a todos ellos, que Dios los bendiga. Nos han dicho que Tito 3:5 no nos habla del bautismo, y que Juan 3:5 tampoco nos habla del bautismo, pero aquí el magisterio de la iglesia, que nos enseña y nos explica las escrituras, nos dice muy claramente que sí nos habla del bautismo. Vamos entonces a leer en Tito 3:5. Vamos a leer Tito 3:5. Vamos a... Está en Juan 3:5 ya leímos o lo explicamos, pero en Juan 3:5 nos habla el Señor, nuestro Señor Jesucristo, de ese nacimiento del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios, y Tito nos lo complementa y nos lo enseña también, y Pedro también nos lo enseña, que también ahorita vamos a leer en 1 de Pedro 3:20. Aquí está Tito, ya encontré Tito. Dice así en Tito, dice, en otras traducciones solamente habla de agua y de espíritu, pero aquí en esta traducción de la latinoamericana sí nos habla del bautismo, como lo dice el catecismo, que esta cita nos habla claramente del bautismo. Dice así: Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer. Recuerdan que en Juan 3:5 dice nuestro Señor Jesucristo que hay que volver a nacer de nuevo, que la carne es carne y lo que nace del agua y del Espíritu es espíritu. Fíjense, y como Romanos también nos lo enseñó, un nuevo nacimiento. El hombre viejo en el bautismo es crucificado y resucita a un hombre nuevo. Toda la Escritura se complementa y no se contradice. Tito lo enseña y lo dice y se acuerda de que nuestro Señor Jesucristo lo enseñó allá en Juan 3:5. También apunten esa cita para que la lean.
En Tito 3:5 también nos dice así: Él nos salvó por el bautismo. ¿Qué hace el bautismo? Que nos hacía renacer, un nuevo nacimiento. El bautismo nos da un nuevo nacimiento, como empezamos en este video, de cuando nuestro Señor Jesucristo sale del agua, se abre el cielo, recibe el Espíritu Santo y la voz del Padre se escucha y dice: este es mi Hijo amado. Pasamos a ser hijos amados de Dios. El bautismo que nos hacía renacer. Entonces aquí enseña Tito 3:5 que el bautismo es un nuevo nacimiento, como lo enseña la Iglesia Católica, un nuevo nacimiento, una regeneración del hombre viejo, nace un hombre nuevo. Y derramó, también como enseña nuestro Señor, agua y espíritu. El bautismo nos da un nuevo nacimiento y derramó sobre nosotros, por Cristo Jesús nuestro Salvador, el Espíritu Santo. Todo se complementa, hermanos. Desde que empecé este tema, les dije lo que pasa en el bautismo. Se abren las puertas del cielo y se recibe el Espíritu Santo, y Tito también lo enseña. El Espíritu Santo que nos renovaba. El Espíritu Santo empieza un proceso en el hombre de renovación, sin violentar la libertad del hombre. Por eso ustedes pueden ver a muchos bautizados que siguen viviendo una vida disoluta, porque el Espíritu Santo solamente invita, no violenta. Dios nunca violenta a sus hijos su libertad, sino que el Espíritu Santo está hablando en el interior del hombre de cada bautizado y le está hablando a su conciencia, diciéndole: esto no está bien, tú eres mío, tú fuiste entregado a mí por el bautismo. Ahorita vamos a ver también en Gálatas qué hermoso nos habla del sacramento del bautismo, cómo somos entregados a nuestro Señor Jesucristo por el bautismo, que muchos niegan ese bautismo a sus hijos, no entregan a sus hijos por el bautismo. Derramó sobre nosotros por Cristo Jesús nuestro Salvador el Espíritu Santo que nos renovaba. Habiendo sido reformados, por el bautismo somos reformados, regenerados, ya lo enseñamos. Por gracia, es por pura gracia, no por merecimiento de nosotros. Por eso un niño puede recibir el sacramento del bautismo, porque el niño no tiene nada que hacer, es por gracia. Por la fe de sus padres, por la fe de la Iglesia, recibe ese bautismo. Habiendo sido reformados por gracia, esperamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Al ser bautizados, nosotros somos herederos también de la vida eterna. Ahora, Tito aquí nos enseña lo que yo les digo, que ¿por qué podemos ver muchos bautizados, hermanos, que están viviendo una vida disoluta? Y muchos nos critican. ¿De qué les sirvió el bautismo? Como ya les expliqué, hermanos, el bautismo no violenta la libertad del hombre. El Señor sigue hablando desde el interior del hombre, enseñándole y invitando a la conversión, que es el primer paso que hace el Espíritu Santo en el hombre. Convence de pecado, le sigue hablando: arrepíntete, que el reino de Dios está cerca. Aquí Tito lo enseña para que vean que no sigue violentando al hombre, sino que lo invita. Una cosa es cierta, dice Tito, y en ella debes insistir, porque muchos no les dicen a los bautizados que deben de hacer obras buenas. Los que creen en Dios han de destacarse en el bien que pueden hacer. Muchos bautizados no saben que se deben de destacar en el bien que deben hacer. Saludos a todos los hermanos que se están conectando. En el bien que pueden hacer, ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha a la sociedad. Aquí Tito nos enseña que el bautizado debe de portarse bien, porque es lo que aprovecha a la sociedad. Cada bautizado debe de ser una criatura nueva, que lo es, pero que en su libertad muchas veces sigue viviendo como si no fuera hijo de Dios, como si no fuera bautizado. Vamos a leer cómo nos enseña en Pedro, primera de Pedro 1:20.
también haciendo referencia a esta cita de Tito. Ya ven que Tito dice, Él nos salvó por el bautismo. Pedro también lo enseña. El bautismo es un instrumento que Dios utiliza para la salvación de los hombres. Muchos a veces nos critican. Entonces, si no se bautizan, no se salvan. Aquí abarca mucho en el plan de salvación. La iglesia nos enseña que Dios no se somete a los sacramentos, pero que sí los instituyó para la salvación y santificación del hombre. Pero una persona que no conoce el mensaje, pues por eso tiene conciencia, tiene libertad y será juzgado por lo que haya hecho según su conciencia. Dice en 1 de Pedro 1:20, reafirmando lo que nos enseña Tito aquí. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer, un nuevo nacimiento. La Iglesia Católica siempre ha visto esa prefigura del bautismo allá en el arca de Noé, cuando sí, nos enseña cuando el hombre pues no respondía, se había perdido. Dios quiso salvar a unos cuantos a través del agua, que ya simbolizaba el bautismo, una nueva regeneración. En primera, bendiciones hermana Betty, bendiciones hermanita. Entonces ya vimos que Tito nos enseña de un nuevo nacimiento, que el bautismo en Tito 3:5 nos enseña que el bautismo nos hace renacer y recibimos el Espíritu Santo. Apunten esa cita, hermanos, para que vean qué es lo que hace el bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento. En Tito 3:5 nos lo enseña. Y recibimos el Espíritu Santo, que nos renueva, nos da esa vida nueva, nos va reformando. Por eso el sacramento, la iglesia lo ve como una regeneración del hombre. El hombre viejo muere y nace un hombre nuevo. Somos muertos y resucitados a través del bautismo. Primera de Pedro 3:20, vamos a ver qué nos dice. Dice así: entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Nuestro Señor, aquí nos está hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, su espíritu con el alma humana, recordando que ya desde la encarnación, Dios y hombre verdadero, nuestro Señor Jesucristo, al morir como hombre y Dios, como ese espíritu eterno y con el alma humana que Dios había creado en la humanidad, que le había dado a nuestro Señor Jesucristo, baja a predicar a los espíritus encarcelados. Aquí nos van a decir quiénes son esos espíritus encarcelados y cómo la Escritura y Pedro ve un simbolismo allá en el arca de Noé, cuando el hombre se había corrompido, hermanos. El hombre estaba corrompido y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, quiso acabar el mundo con ese diluvio y salvar a unos cuantos. Bueno, la Iglesia Católica ve en esa arca de Noé el bautismo, y aquí lo enseña Pedro, cómo el hombre, ese que se había corrompido, hermanos, es muerto y es salvado a través del agua, a través de esa arca, a través del bautismo. Dice en 1 de Pedro 3:19, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Aquí Pedro nos enseña quiénes son esos espíritus encarcelados. Y aquí también nos enseña que el espíritu no muere, como algunos enseñan que están dormiditos. No, el alma es inmortal. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, aquí va la prefigura del bautismo, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo
que ahora los salva. Palabra de Dios. Ustedes reconocen, muchos no reconocen el bautismo como instrumento de salvación, aunque Pedro lo enseña aquí. ¿Quiénes fueron salvados de ese diluvio? Solamente los que estaban en el arca. Y aquí Pedro nos enseña que los bautizados son salvados. Pero como ya les dije, acuérdense que Dios no lo podemos encasillar a los sacramentos. Hay una salvación para los hombres que no han recibido el Evangelio y serán juzgados por su conciencia, que en Romanos nos la enseña. Entonces aquí se ve la prefigura. Se ve la prefigura, hermanos, del diluvio. Cómo nuestro Padre quiso rescatar a esos hombres justos que era Noé, su familia. Los quiso rescatar a través del arca, y Pedro lo enseña como una prefigura, cómo ahora somos rescatados de esta generación corrupta, somos rescatados a través del bautismo. Como ya hemos leído varios pasajes, Tito 3:5, Juan 3:5, del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseña muy claramente que el bautismo es necesario para la salvación. No quiero decir con esto de que los que no están bautizados se van a condenar, sino que los que nosotros ya escuchamos el mensaje, nosotros ya entendimos que nuestro Señor Jesucristo sí lo enseña, que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación de los hombres. Así lo enseña, y nosotros, pues, ¿quiénes somos para negar esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Ya le leí 3:5, cómo lo complementa Tito en 3:5, que nosotros nacemos de nuevo, y también en 1 de Pedro 3:20. Apunten esas citas y denles un estudio minucioso para que vean que el bautismo es necesario, para que no piensen que el bautismo es como cualquier cosa, sino necesaria para poder entrar al reino de Dios. Vamos a leer Romanos 8:3. Vamos a leer Romanos 8:3, cómo en el bautismo vamos a la crucifixión de nuestro Cristo. Vamos a ver Romanos 8:3. No, aquí lo había apuntado, Colosenses 2:13. Sí, es Colosenses 2:13. Vamos a ver. Y en el bautismo, miren qué es lo que pasa en el bautismo. Nosotros en el bautismo entramos a esa crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y somos crucificados con Él. Es en Colosenses 2:13. Dice así: desde el 11 lo voy a leer, porque aquí nos da una prefigura de la circuncisión. Nos da una prefigura. En la antigua alianza se entraba a la alianza de nuestro Señor, de nuestro Padre, al pacto de la ley, se entraba a través de la circuncisión. Y aquí, Colosenses 2, nos enseña cómo entramos al pacto de la gracia. Antes, al pacto de la ley se entraba por la circuncisión. Ahora, al pacto de la gracia se entra por el bautismo. Por eso, hermanos que me estás escuchando, si quieres que tus hijos entren al pacto de la gracia, bautízalos, porque solamente así entramos a ese pacto y somos herederos de las promesas de Dios. Dice así en Colosenses 2:11, que también nos enseña lo que decía Romanos 6:3. Se complementa la escritura. Dice en Colosenses 2:11, dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana. Recuerden que en el antiguo pacto de la ley se recibía una circuncisión humana, una circuncisión material. Se cortaba el prepucio de los bebés. Y aquí dice Pablo que en Cristo hemos recibido una circuncisión ya no humana, no material. ¿Qué circuncisión es esta? Dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó
enteramente del cuerpo carnal. Fíjense, hermanos, lo que pasa en el bautismo. El bautismo nos regenera, hermanos, nos despoja de esa inclinación al pecado, de esa carne pecadora, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo quiso, Dios Padre, mandarlo para condenar esa carne pecadora. Dice que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Ven cómo la circuncisión era un paralelo? Nos enseña que la circuncisión antes era prefigura del bautismo. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. ¿Sí recuerdan que leímos Romanos 6:3? Que nosotros en el bautismo somos sepultados con Cristo, y vamos a ver todo lo que ocurre en el bautismo. Ya aquí nos está enseñando que en el bautismo somos sepultados con Cristo y en Él fueron luego resucitados. Recuerdan que ya también hemos enseñado que en el bautismo muere el hombre viejo y es resucitado, la nueva criatura, el hombre nuevo. Y en Él fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Dice, ustedes estaban muertos por sus pecados. El hombre viejo, estábamos muertos a la gracia, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ese hombre adánico. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas. En el bautismo, hermanos, se nos perdonan todos nuestros pecados. Y si es un niño y no ha cometido pecados personales, se le borra el pecado original, o sea, que recibe la gracia santificante. Todo hombre, como dice Juan 3:5, nace de la carne y es carne. Es carne. Y en el bautismo somos despojados de ese cuerpo carnal y recibimos el Espíritu. Nos perdonó todas nuestras culpas. En el bautismo se nos perdonan todas las culpas, todos nuestros pecados. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo. Miren, en el bautismo, Dios le quita ese poder a Satanás que tenía sobre nosotros. Cómo nos influenciaba a hacer el mal. En el bautismo Dios le quita ese poder a Satanás y somos más libres de responder a nuestro Señor Jesucristo y ser santos. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el bautismo, hermanos, nosotros somos sepultados con Cristo, se nos perdonan nuestros pecados, recibimos una circuncisión nueva que nos despoja de ese hombre viejo y resucita un hombre nuevo. Y pues, hermanos, este es un poco de lo que quería hablar del bautismo. Ya enseñamos que el bautismo pues es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo como instrumento de salvación. No es que el bautismo no haga nada por sí, sino que es eficaz, que realiza lo que es. Enseñamos desde el principio que en el bautismo se nos abre el cielo, pasamos a ser herederos de las promesas de Dios, ese paraíso que se nos había cerrado, hermanos, por el pecado de nuestros primeros padres. Fuimos expulsados del paraíso. Por el bautismo se nos vuelve a abrir el acceso al cielo, que tenemos que cooperar, tenemos que ir cooperando con la gracia. El hombre tiene que aceptar esa gracia de Dios, responderle e irse santificando en esas obras santas que puede hacer el hombre a través de la gracia de Dios, a través del bautismo, a través del Espíritu Santo. Entonces se nos abre el cielo a través del bautismo, recibimos el Espíritu Santo. El bautismo hace tantas cosas, hermanos, es un sacramento tan hermoso. Miren cómo lo dice San Juan Crisóstomo. Voy a leerles eso para terminar.
San Gregorio Nacianceno es el que nos enseña esto. San Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la iglesia, nos enseña esto. Dice, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. También es conferido a los niños que no aportan nada, es un don. Gracia porque es dado incluso a culpables, a los pecadores también se recibe el bautismo. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Eso es lo que nos enseña San Gregorio Nacianceno, hermanos. El bautismo es un sacramento precioso. Ya hemos enseñado en este tema lo que hace. Se nos abre el cielo, somos hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, nos injerta al cuerpo de Cristo. Por el bautismo podemos participar de los demás sacramentos que nos santifican y sobre todo ese sacramento precioso de la Eucaristía, recordando que allá cuando nuestro Señor Jesucristo es traspasado, esa agua que brota de su costado, en el bautismo somos engendrados por la iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre en la cruz. Por el bautismo somos engendrados como hijos de Dios. La iglesia nos engendra a través del bautismo y nos alimenta con el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo para irnos santificando. La sangre, agua y bautismo es lo que dan testimonio aquí en la tierra. Están dando testimonio de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Vamos a leer esta última cita porque ya me voy, hermanos. Dice en primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7, esos testigos que están aquí en la tierra, dando testimonio. Dice así, Primera de Juan 5:7, dice, 3 son pues los que dan testimonio. El Espíritu está dando testimonio en los bautizados. El agua, el bautismo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y la sangre, la Eucaristía, alimenta y da testimonio aquí en la tierra de que nuestro Señor Jesucristo nos acompaña hasta el fin del mundo. Y los tres coinciden en lo mismo. Somos bautizados, somos engendrados en la iglesia de Dios, somos bautizados, engendrados como hijos de Dios y nos alimentamos a través de la Eucaristía. Bueno, pues hermanos, aquí termino este tema. Les mando un saludo a todos los hermanos que se conectaron. Les invito a compartir este video para que varios hermanos pues vayan viendo y pues entendiendo un poco el tema del bautismo. Saludos a todos a mis hermanos que se bautizaron. Saludos a mi hermana Berta, que por ahí está conectada. Saludos a mi hermano Juan Peña. Que Dios los bendiga. Y ánimo pues a seguir anunciando el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Y terminamos esta transmisión en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.